Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Joana Hernández. Estoy de vuelta con un nuevo podcast con la temática de derechos humanos. El día de hoy tenemos un caso particular ocurrido en la empresa Dolce Vita, una empresa que se encarga de comercializar productos y alimentos para diabéticos. También realiza clubs de actividades y foros de participación entre los diabéticos. Sin duda es una empresa innovadora porque los diabéticos, sin tener mucho conocimiento sobre dietas alimenticias respecto a su tipo de diabetes, acuden a este establecimiento en busca de comida y tienen lo indicado hacia su salud. Por ejemplo, algún empresario que padece de esta enfermedad, pues por su ritmo de trabajo entre la oficina, vida personal, pues puede que no tenga tanto tiempo para acudir a un médico o a un nutriólogo para que le dé una dieta exacta de qué es lo que tiene que consumir, y fuera de eso el cumplirla, el tener que ir a cocinar y a comprar sus alimentos, pues le quita tiempo. Entonces esta empresa de Dolce Vita lo que hace es brindarle todo lo que es referente hacia su salud para que pueda mantener una calidad de vida. Como invitados especiales se encuentran el gerente general de la empresa, el señor Michel Alexis Policarpio Morán, la socióloga Karime Mirón, a favor del personal del sindicato que trabaja en la empresa. Y cuénteme, ¿cuáles son sus funciones dentro de la empresa? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karime Mirón, socióloga polivalente. Mi función principal es investigar las causas y evaluar las consecuencias de donde parte el acontecimiento, así como también analizar la realidad social a la gestión de derechos humanos en las organizaciones. En esta ocasión, mi postura se encuentra al amparo de la empresa Dolce Vita. Claro, te cuento que entre mis múltiples funciones y responsabilidades en Dolce Vita, entre ellas puedo destacar la asignación de tareas, atender las contingencias que puedan surgir, evaluar el desempeño de mis subordinados, procurar el orden de las tareas, mantener contacto continuo con mis proveedores y crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los objetivos, estos por mencionar algunos. Muy bien, me parecen muy interesantes sus puestos y funciones dentro de la empresa. Adentrémonos un poco más sobre el caso. ¿Qué fue lo que ocurrió con la demanda que recibió la empresa en noviembre de 2019? Tengo entendido que los demandaron por negligencia por parte de un chef al proporcionar un alimento con una dieta equivocada para el tipo de diabético. Sí, mira, en primer lugar, es importante reconozcamos que los incidentes de trabajo ocurren frecuentemente en pequeñas, medianas y grandes empresas. El día 8 de noviembre de 2019, a las 16 horas para ser precisos, se atendió al señor Enrique Gómez Fernández de manera cordial e igualitaria. Sucede que esta persona padecía diabetes tipo 2, por lo que en efecto requería de una dieta correspondiente a esta afección. La consulta y receta fueron totalmente correctas. Cabe señalar que en ese día la empresa estaba saturada de clientes, mismos que impacientemente exigían ser atendidos. El personal explicaba que esperaran su turno, pues la chef, quien es la persona encargada de brindar los productos, no podía abastecer con todos los pedidos. Esta señora en particular aseguró tener prisa exigiendo una atención de inmediata, así que se procedió a atenderlo para evitar escándalos y que los demás clientes se incomodaran. En ese momento la chef dio los productos y el señor corroboró que fueran los correctos y se retiró de la empresa cordialmente porque el personal había sido muy comprensivo con él. Semanas después regresa la misma persona, pero esta vez siendo muy altanero, gritando por toda la empresa que los demandarían por negligencia. Presuntamente, repito, presuntamente su dieta contenía un alimento que no pertenecía a su tipo de diabetes. En ese momento se trató de llegar a un acuerdo, pero lo curioso era que este señor deseaba llevar el caso a juicio sin prueba alguna. Además, quiero aclarar que mi función de supervisar no ocurrió en ese momento porque mis empleados estaban previamente capacitados y creí que era meter más estrés. Además de que consideré que se pudo haber tenido repercusiones por eso. En este caso sí te doy la razón, Michelle, porque en un caso particular yo en algún momento de mi vida he trabajado en atención al cliente y sinceramente cuando la demanda del servicio o producto es mucha y tengo a demasiados clientes esperando, el momento de tensión es fuerte y no se diga del estrés. Entonces si viene un supervisor y está viendo exactamente qué es lo que hago, por ejemplo en etapas de capacitación,
el momento se pone crucial porque tienes que asegurarte de que pues tienes que atender a todos los clientes tal cual y aparte atender a un supervisor que está a un lado tuyo. Así que por lo que veo fue algo complejo, ambos, tanto como empresa como cliente, tienen su perspectiva y a final de cuentas estamos tratando con el factor humano, uno de los más difíciles de la empresa. Y en cuestión al cliente, el segmento al que se dirigen es de atención especial. Retomo un caso que yo estudié administración y hay un término que se llama alianzas clave. Es cuando le tienes que dar atención especial a un tipo de cliente, no tanto por el segmento de cliente al que se dirige la empresa, sino a que llegan ciertos clientes especiales, como por ejemplo cuando llegan con mucha demanda del producto o servicio, pues tienen que abastecer todas las necesidades y aparte de eso como que hacerlo sentir bien con su compra. Y esto se logra con descuentos de precio por mayoreo o contactarlos directamente con otros proveedores que de manera directa podemos analizar que pues no les conviene tanto, pero realmente sí, porque esas mismas personas al estar totalmente conformes con lo que les estamos ofreciendo, pues nos recomiendan y somos su centro de remuneración y su centro de atención especial. Por lo que yo quiero puntualizar que el factor humano es uno de los más importantes dentro de la empresa, no tanto como los clientes, sino también en los empleados. Analizando un poco por qué creen importante el derecho en la administración de empresas y cuál fue el deber jurídico. El deber jurídico de la empresa como tal fue mitigar el daño, corregir el error para que no desencadenara en consecuencias jurídicas y por lo tanto que no constituyera el delito. Además, corresponde el deber de acción, ya que sin la existencia de acción, el delito en sí mismo no tendría sentido. Y personalmente considero que el derecho en la administración de empresas es importante porque permite proteger la identidad de las organizaciones, además de la integridad de los empleados. En mi experiencia y conocimiento, el derecho a la administración de empresas es sumamente importante porque nos va a permitir identificar y solucionar cualquier problema jurídico que se tenga en el transcurso laboral de cualquier empresa y, por supuesto, identificar los derechos y obligaciones que le corresponden a cada integrante de la organización, punto que tiene el mismo grado de importancia. Ahora bien, el tipo de derecho aplicable es subjetivo real cuando se establece la relación persona física-cosa. Y aquí me refiero a la persona, en este caso, la persona física se trata del señor Enrique y la cosa, estamos hablando del alimento del tipo de diabetes. Por otra parte, el derecho subjetivo personal se manifiesta en la relación persona física-moral y esta se da cuando el señor acude a la empresa Dolce Vita y presenta su molestia. Retomando un punto que dijo al principio la socióloga Karime, siempre hay errores en las empresas, no importa el tipo, tamaño, y también siempre hay soluciones. ¿Qué ocurrió después? ¿Qué hicieron como empresa para solucionar el problema? Como gerente de la empresa y persona responsable, se intentó entrar en diálogo con el cliente ofreciendo la debida disculpa, reembolsando el dinero de la parte afectada y como un extra regalándole un desayuno como compensación del error, a lo cual el cliente de forma grosera e incluso déspota no cedió y se negó a recibir, amedrentando la posibilidad de proceder legalmente. Así es, mira, la empresa Dolce Vita siempre estuvo en la mejor disposición de enmendar el supuesto daño, repito, el supuesto daño del cliente. Sin embargo, se percibió un interés notorio en llevar el caso al juzgado. No se pudo llegar a un acuerdo. Es más, no se logró establecer un diálogo inicialmente para manifestar los inconvenientes, quejas y posibles soluciones por parte de la empresa, puesto que el señor no escuchaba y exigía la presencia del gerente y personal en el juicio. Así que la empresa estudió la situación junto con su abogado y por ética y principios se decidió acudir a este juicio, conscientes de declarar y aceptar cual fuera la consecuencia. Y como se trataba entonces de ser éticos y mantener los principios, la empresa propuso que el juicio se presentara al día siguiente de la detención, pues es la práctica habitual según la ley. Fue debido a las circunstancias y denuncia del señor que se procedió a detener a la chef en turno que laboraba en la empresa Dolce Vita. Y fue el día 9 de noviembre que comenzó el juicio. El proceso penal puede variar según la gravedad del caso.
En este en particular se estableció una duración de 30 días. Sí, de hecho el ruido que ocasionó este caso fue grande, llegó a los medios tal vez con notas amarillistas o no, pero sí se dio a escuchar. En mi espacio de podcast yo siempre trato de buscar la otra cara de la moneda, por eso los he invitado, para conocer su versión de los hechos. En muchas ocasiones se nos es difícil ser una persona condescendiente, pero en la vida he aprendido que no existe la verdad absoluta y que siempre debemos de ver todas las versiones posibles de los hechos. Pero hablando un poco más sobre la empleada, ¿qué tipo de contrato tenía y cuál fue la acción que se tomó como empresa para aplicar justicia? Ok, la empresa Dolce Vita tenía muy claro su error respecto a la confusión del producto y aceptaba que hubo una equivocación. Importante aclarar esto. Pero lo cierto aquí es que el cliente también fue descuidado. Como lo dije en la descripción de la situación, el señor verificó que fueran los productos correctos, por lo que la supuesta culpabilidad ahora es compartida. Y entonces el juicio no es totalmente perjudicial para Dolce Vita. Ojo, tampoco estoy diciendo que la empresa Dolce Vita es en su totalidad víctima. Claramente la empresa tomaría medidas correctivas en cuanto a supervisión y capacitación de todos sus empleados. Me preguntas el tipo de contrato que se estableció empresa-empleada. Y bueno, se trata de un contrato de tipo oneroso y en estructura individual con tiempo indefinido, ya que requiere de obligaciones en ambas partes, según firmen en dicho contrato, y del cual se debe obtener un beneficio para todos los intervinientes del mismo modo. A un nivel empresarial entiendo que eso fue lo más ético, pero ahí hablemos un poco sobre la atención de calidad que deben de brindar los clientes, que se le deben de brindar. ¿Qué es lo que hicieron al respecto con eso? Me enteré que recientemente, en septiembre, para ser más específica, ocurrió algo similar con otro cliente, pero la diferencia fue que él no hizo una denuncia ante un juez, solo posteó en redes sociales y esa información llegó a mí, sin mencionar que adjuntaba una evidencia en donde el ticket decía un alimento y en la bolsa tenía otro. ¿Qué me dicen de eso? Claro, te comento que la empresa se puso en contacto con el afectado para compensar el daño ocasionado y también se emplearon medidas para mejorar la supervisación, organización y coordinación del funcionamiento de la empresa. Es importante mencionar que al empleado se le aplicó una sanción y se le capacitó para evitar futuras situaciones similares. Dichos lineamientos los encontramos estipulados en el contrato. En el caso del incidente de daño pasado, de verdad se lamenta mucho la condición producida tanto para la empresa como para el cliente, y con cada día que pasa se espera llevar a la empresa a un mejor nivel apto para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y estamos enfrentando situaciones de ese tipo como otras grandes empresas. Respondiendo a tu interrogante, se aplicó entonces rescisión de contrato. Hacemos mención de un incumplimiento en el acuerdo estipulado. Se habla también de una terminación de contrato voluntaria respecto a la relación laboral, en este caso por parte de la trabajadora, la chef, además de que las cosas vuelven al estado que estaban anteriormente en el contrato. No se aplica el contrato de nulidad, ya que el acto jurídico no se debe a la falta de presupuestos, requisitos u otros elementos, sino que las causas de aplicación son totalmente distintas. Entonces, hacemos referencia a la rescisión de contrato. La Ley Federal del Trabajo señala que el patrón puede dar por terminada la relación de trabajo sin incurrir en responsabilidad cuando el trabajador incurra en las siguientes conductas, por ejemplo, que engañe al patrón, que incurra faltas de probidad u honradez en actos de violencia o fuera de lo normal para con el patrón y para con los clientes. Ojo, salvo que haya existido provocación o que obre en defensa propia. Conforme a esto, doy respuesta. Veo que realmente se preocupan por sus clientes. ¿Y qué tipo de contrato era el que eliminaron? Definitivamente el contrato a eliminar tenía que ser el oneroso, y así fue. Solo si la empresa optaba por conservar a la empleada debía hacerse un cambio radical en donde el contrato que se estableciera se trataba de uno formal, el cual debe perfeccionarse por escrito. Los contratos formales son aquellos que precisamente como lo mencionaba se encuentran por escrito. Importante decir esto. Toda vez que la negociación sobre los derechos de propiedad genera incertidumbre en el supuesto de racionalidad limitada, así como problemática en la información mal distribuida o bien incompleta, y que si no cumple con los requisitos bases del convenio, entonces los intereses pueden modificarse. Ahora bien, los contratos formales establecen una estructura legal que se analiza previamente,
cumpliendo con reglas descritas en el artículo 1793 del Código Civil, donde el consentimiento es el factor decisivo para seleccionar el tipo de contrato que deben celebrar los involucrados. Repito, el artículo 1793 del Código Civil. Con ustedes estoy aprendiendo muchos términos relacionados al derecho aplicado en las empresas y a su organización. Es interesante, de hecho yo considero que el derecho está presente en nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Y cuénteme, ¿cómo surgió Dolce Vita? La empresa surgió de acuerdo a lo que demanda el mercado. Estadísticamente, en el estado de Veracruz es el primer lugar a nivel nacional, según la Federación Mexicana de Diabetes, con mayor número de personas con diabetes, siendo la obesidad la principal razón de esta. En los periódicos más importantes a nivel estatal, entre ellos el Dictamen, se menciona que la obesidad es la principal causa de diabetes en el país y sobre todo en el estado de Veracruz, del que dijo es un estado rico en antojitos, grasas y harinas. Los pacientes con diabetes deben optar por acudir a nuestro establecimiento porque, a diferencia de otras instalaciones, la nuestra se encarga de agrupar todos los artículos de uso personal y médico para poder encontrarlos en una sola sucursal, facilitando su obtención. Los productos para los pacientes diabéticos presentan una tarea ardua para obtenerlos, pero en nuestra organización Dolce Vita están disponibles al alcance de todos. Y con el fin de cubrir los requerimientos de cada consumidor con diferentes tipos de diabetes, nos adaptamos a sus necesidades, contando con todos los productos y alimentos necesarios para el tratamiento de su enfermedad y controlando los niveles calóricos en los alimentos que según estos necesiten. Aparte, tienen la comodidad de adquirir los alimentos y bebidas en cualquier momento, ya que se dispone de un horario amplio, de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, para cubrir comidas como el desayuno y almuerzo. El gerente Michel lo dijo todo. Mira, mi trabajo está enfocado en la conducta de una sociedad determinada, sus orígenes, conexiones, y mi propósito principal es el bienestar social, brindando asesorías, compartiendo con otros especialistas para resolver conflictos. De aquí el nombre de mi especialidad. Cuando supe el campo de objetivos de esta empresa me llamó mucho la atención y por supuesto que tuve iniciativa de laborar aquí y no puedo arrepentirme de mi decisión. Ha sido una buena experiencia. Finalmente lo que me apasiona es servir y poner mi granito de arena en la resolución de problemas. Realmente estoy muy cómoda aquí. Yo sinceramente me quedo con una perspectiva diferente de la empresa, de lo sucedido, del cómo los administradores tratan de buscar una solución justa, equitativa y transparente, aplicando los derechos humanos, porque no olvidemos que los trabajadores de la organización también son humanos. No solo el cliente merece justicia, también el empleado por otra parte. ¿Qué derechos humanos creen que se vieron reflejados en la empresa ante estas situaciones? Ok, me gustaría comenzar con el derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Hoy en día se han situado una infinidad de casos precisamente señalando la violación de este derecho, y tristemente la mayoría pasan desapercibidos. Pero también es cierto que se ha utilizado este derecho como arma de doble filo, en donde se aparenta un acto totalmente injusto siendo otra la realidad. Y me atrevo a decir esto, ya que me ha tocado trabajar con casos de este estilo. En la empresa siempre se ha dado un trato igualitario a hombres y mujeres, y el percance del año pasado no fue la excepción. Y me consta. Un derecho más reflejado en la empresa ante dicha situación fue la libertad de asociación, reunión y manifestación. Después de todo se llegó a un acuerdo en donde los ciudadanos se agruparon pacíficamente para congregarse de manera libre y emitir su juicio. Uno más e igual de importante fue el derecho de audiencia y debido del proceso legal. Este es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída por la autoridad competente. Tal situación fue llevada a cabo en la empresa Dolce Vita. Esto es por mencionar algunos derechos, pero no olvidemos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, igualdad ante la ley y derecho de acceso a la justicia, dándoles el mismo valor, por supuesto, y que estuvieran presentes siempre en toda la situación. Claro, y por otro lado, quiero puntualizar que en este caso también existió relación con el derecho constitucional. Es decir, dentro de la división de poderes, el que intervino de manera directa fue el judicial, el cual está integrado por todos los jueces del país y los magistrados quienes se encargan de impartir justicia, y precisamente fue un juez quien dictó la sentencia final.
Entrando un poco más a términos gubernamentales, ¿cómo el Estado provoca esquemas laborales que violen el derecho a la salud ocupacional por medio de actos administrativos? Realmente es una buena pregunta. Y es un tema realmente complejo a la vez. Como lo comenté al inicio, los incidentes ocurren diariamente. En primera instancia, todos se enfocaron en resolver la situación jurídica, asignar culpables y que el cliente quedara satisfecho. Pero, ¿quién piensa en el estado psicológico del empleado? ¿Realmente quién se interesa en ello? Desconocemos si esta persona tenía problemas familiares, emocionales o de cualquier tipo, no importa. No podría negar el acto de equivocación, pero si entonces estamos actuando conforme a la ley, hay derechos también para el integrante de esta empresa, mismos que deben o deberían tomarse en cuenta y no asignar simplemente los papeles de culpables y víctimas. Además de esto, estamos hablando de que la trabajadora ha sido reconocida por su excelente trabajo. Tengo entendido que ha laborado para Dolce Vita alrededor de 1 año y jamás había ocurrido un percance como este. Aún así, mi reconocimiento para ella porque actuó con las medidas de sanción administrativas correspondientes. Tal vez el Estado debería tomar decisiones más humanas. Esta es mi opinión. Claro, y personalmente considero que en muchas situaciones los motivos por los que suceden incidentes en el trabajo son realmente sin dolo por parte de los empleados o la empresa, y por lo tanto el Estado y el Poder Judicial deberían establecer normas que promuevan el bien común, y en este caso también pensamos que como Estado las sanciones que este impone son precisamente para aplicar justicia en ambas partes y que el empleado, el cual es el afectado, tenga un respaldo jurídico para exigir que la organización respete sus derechos, y de alguna manera tenemos como herramienta jurídica la ley de amparo. ¿Existe algún fundamento que respalde sus declaraciones en cuanto a la situación que se presentó en Dolce Vita? Claro que sí, todo debe tener un sustento. En este momento les puedo mencionar sobre el artículo 46, capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, el cual afirma que el trabajador o patrón podrá rescindir en cualquier tipo de relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Uno más es el artículo 37 de esta misma ley, en donde señala que una contratación por tiempo determinado puede únicamente estipularse cuando le exige la naturaleza del trabajo que se va a prestar o cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y esto sin duda respalda la aplicación de contratos. Finalmente quiero mencionar el artículo 123, de igual manera de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al afecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. Este último lo dejo al criterio de los oyentes para su reflexión. Claro, desde mi perspectiva personal creo que los errores suceden y somos humanos. Entiendo que nuestro segmento de clientes necesita cuentas clave y una estrategia de administración aplicada a las ventas que consista en brindarle atención especial a nuestros clientes, ya sea por necesidades del empleado debido a una condición específica o, como es en este caso, por demanda excesiva. Dentro de nuestras posibilidades siempre intentamos solucionar el problema y constantemente brindamos una atención de calidad y trato especial para cada empleado, sin mencionar que los daños causados al cliente no pasaron del disgusto, por lo que considero que la situación no ha meritado un proceso legal y difusión excesiva. Incluso el juez desestimó el caso, pero en cuestión interna a la empresa tomamos medidas que para evitar ese tipo de situaciones no estén pasando en el futuro. Obviamente procedimos ética y legalmente siguiendo una metodología establecida y facilitando capacitación, reglamentación, sanción y como último o paso a la rescisión del contrato individual. Creo que actuamos de manera justa para ambas partes. ¿Como especialistas han quedado conformes con los resultados? Sí, sinceramente sí. Tanto en un aspecto legal como moral actuamos ante protocolos establecidos sin permitir subjetividad o sentimientos personales. Esa debe ser una cualidad importante de un líder, tener la capacidad de tomar decisiones pensando globalmente bajo los objetivos de la organización para el bien común. Comparto tu opinión. Y yo te puedo decir que ética y profesionalmente estoy conforme. A mi parecer, tanto la empleada como el gerente actuaron conforme a la ley.
Lo que no me agrada del todo es atacar inicialmente a los empleados sin conocer realmente el fondo de las circunstancias y aún peor, arrebatarles su derecho de expresión para ser justificados. Tristemente ocurre esto hoy en día. A pesar de toda la situación que aconteció, la chef asumió su sanción y puedo comprender que era una de las cosas que buscaba el demandante. Generalmente es el principal objetivo. Entonces, con el actuar correcto de las partes, puedo decir que en efecto quedo conforme. Ciertamente este caso fue complejo no solamente por los procesos legales, en general es difícil para aplicar justicia cuando estamos hablando de el factor humano, en donde es válido cometer errores, en donde precisamente no se hace con dolo, pero pues finalmente la empresa tiene que acatar protocolos para poder trabajar conforme a la ley, porque no podemos tampoco permitir subjetividad, inferencias o algún otro tipo de cosas, como lo mencionaba el gerente. Una de las cualidades de los líderes es que siempre tienen que trabajar bajo objetividad y pues bueno, en esta ocasión ambas partes trataron de ser lo más coherentes posibles y eso sinceramente es algo que se reconoce, porque difícilmente encuentras una empresa que realmente se haga responsable de sus errores, simplemente tratan de dejarlos pasar o de que no llegue a notas amarillistas, de que realmente no se dé a conocer el caso, pero esta empresa sí trató de solucionar de manera correcta la situación. Licenciados, muchas gracias por esta entrevista, me siento muy feliz por brindarme el tiempo y el espacio de conocer la otra cara de la moneda. Me llevo un concepto diferente de su empresa y de todo en general. Y también gracias a la audiencia por estar en un episodio más de La Otra Cara de la Moneda. Soy su amiga Joana Hernández y nos escuchamos en otro podcast, siempre investigando la verdad absoluta.